A todas y a todos, muchas bendiciones. Mis amadas y amados, hemos estado chequeando las horas de reproducción de nuestro canal y estamos muy contentos, estamos muy agradecidos, ya que hemos visto el apoyo que ustedes nos están dando, consumiendo, utilizando nuestros videos. Nos encargaremos siempre de que la enseñanza que llevemos sea netamente cristocéntrica, que sea netamente bíblica. Nos cuidaremos de esto. También estamos reaccionando a algunas cosas que suceden en nuestro diario vivir, a nuestro alrededor, pero también la reacción que hagamos será siempre basada a la palabra de Dios. Muchas gracias por su apoyo. Invite a un amigo a suscribirse, y si es la primera vez que usted nos está viendo, por favor suscríbase, apoye esta obra del Señor. Muchas bendiciones. El tema de hoy es el paralítico y sus 4 amigos. Jesús sana a un paralítico que es llevado por 4 amigos, y esto lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 2 versos 1 al 12. Queremos iniciar diciendo que la evangelización algunas veces necesita más de una persona para que sea eficaz, para llevarse a cabo. Esto es lo que se llama cooperación, que somos colaboradores en cuanto a la salvación de los demás. En la historia bíblica que usaremos para nuestro mensaje de hoy tenemos un vivo ejemplo de esto. Fue necesaria la participación de 4 hombres para traer a un paralítico delante del Señor con el propósito de ser sanado. Comenzaremos diciendo que este paralítico representa al hombre sin Cristo, de aquel que yace postrado sin poder valerse de sí mismo, pero sobre todo que está sumergido en una condición vergonzosa de temor y sumergido en terrible tristeza. Por supuesto que hablamos del hombre sin Dios, y por estar en semejante estado necesita ser traído a Cristo, el único que puede levantarlo de esa terrible situación, de esa condición y de ese triste estado. Algunos creen que en la casa de Pedro fue donde sucedió este milagro, pero donde sea que haya sido el lugar, se dio un extraordinario milagro donde se puso en evidencia que Jesucristo podía perdonar pecados, pero también sanar a un paralítico. Sin embargo, el crédito y todo reconocimiento se los llevan los 4 hombres, quienes, superando todos los obstáculos, lograron poner al paralítico en presencia del Salvador, en presencia del Sanador. Esta fue su meta. La actuación de fe de estos hombres dan las pautas a seguir para ser colaboradores para la salvación del perdido, mostrándonos el valor del trabajo en equipo, el valor y el resultado de la unidad en un solo objetivo.
inspirándonos a nosotros hoy a hacer lo mismo. Veamos cómo poner la fe en práctica para llevar a los hombres a Dios. Imaginémonos todo lo que hay que hacer para traer al paralítico a los pies del Salvador. Cómo transitar ese camino hasta llegar allí. Para el paralítico ser traído a Cristo requiere de hombres compasivos, y la compasión de estos hombres los llevó a tomar la decisión de cargar al que no podía caminar. Se desconoce el nombre y origen de aquellos hombres. No sabemos en cuál ministerio de la iglesia estaban envueltos, pero eso no importa. La Biblia no se interesa en darnos esos detalles, sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. El énfasis radica en la compasión y la amistad que tenían por ese infeliz paralítico. Ellos llegaron a amarle y con frecuencia vendrían a él para acompañarle. No vendrían como los amigos de Job para entrar en un razonamiento filosófico sobre las causas de su sufrimiento. No le visitarían como los fariseos, quienes estarían más preocupados en no contagiarse que ser movido a misericordia. No eran como algunos que solo expresarían palabra de lástima ante la condición humana, pero sin ir más allá. Mucha gente reconoce la condición perdida de los hombres, pero no toman ninguna acción para ayudarles. Aquellos hombres eran como el buen samaritano que ayudó al hombre atracado y dejado como muerto. Eran hombres con una sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objetivo de preocupación por semejante miseria humana. Eso es compasión efectiva. Eso es una compasión activa. 4 parecen demasiado. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo debemos tener compasión por ellos. Es el contacto de corazón a corazón que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para buscar ayuda al necesitado. La compasión por aquel hombre les llevó a preparar un encuentro con Jesucristo. Nos llama la atención que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres. Hay paralíticos que no pesan mucho. Algunos casos conocidos revelan a estas personas reducidas a un montón de huesos, de manera que un solo hombre podía haberles llevado a Cristo. Pero aquí fueron 4. 2 tomarían la delantera y 2 irían detrás. Los unos seguían a los otros. Todo un equipo de trabajo en equipo para salvar al enfermo. Hay una verdad que debe ser considerada. La iglesia necesitamos trabajar en comunión si queremos ver la conversión de los que nos rodean. Así lo expresó Pablo a los filipenses en su carta, Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4. Se dio cuenta cómo los grupos familiares en los hogares son una fuente de salvación para el perdido. Para que el paralítico sea traído a Cristo se requiere la superación de los obstáculos. No poder acercarse a Jesús era un obstáculo. Aunque Jesús está siempre cerca, bien pudiera haber obstáculos que nos impiden llegar a Él. Llegó el día cuando los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos de una gran fe,
se dispusieron llevar al hombre a Jesús. Algunos piensan que aquella fue la última vez que él vendría a la ciudad. Por esto, para aquellos hombres, el tiempo de la salvación era urgente. Si no lo llevaban ahora, no habría otro chance. De modo que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de aquellos 4 amigos: traer al enfermo a Cristo. Ellos tendrían que convencer al paralítico, lo cual no costaría mucho debido a su triste condición. Pero no siempre esto es una tarea fácil. La gente no viene a Cristo como va a sus diversiones. No todos los casos responden de la misma manera. Hay un mundo de excusas mientras se habla del amor de Dios para cada vida. Usted puede invitar a alguien a alguna actividad social o deportiva y acuden pronto, pero invítelos a venir a Cristo y notará cuántas excusas ponen. Otro de los tropiezos es que había una multitud. ¿Cuánta gente estaría apostada en la puerta oyendo del maestro sus más inigualables enseñanzas? Podemos imaginarnos el cuadro. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo, pero ahora no pueden entrar. Es posible que al principio vinieran los momentos de desaliento y hasta de frustración, pero ellos vencieron sus propios sentimientos de fracaso. Ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo. ¿Cuál es la multitud que impide hoy en las personas venir a Cristo? Multitud de religiones, de dogmas y preceptos, multitud de falsos maestros, de diversiones y placeres, multitud de malos sentimientos, malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes, sensibles, multitud de críticas de los mismos creyentes, multitud de vidas que no son buenas referencia de un cristiano vivo y victorioso. Seguiría siendo muy larga. El creyente y la iglesia deberían estar conscientes de estas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir, más traer a los hombres a los pies del Maestro. Hay serios obstáculos que impiden traer al hombre paralítico a Cristo. Nuestra tarea es convencerlos para llevarlos al Señor. Para que el paralítico sea traído a Cristo se requiere del poder de la persistencia. Descubriendo el techo, estos hombres fueron persistentes. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. La Biblia no nos dice que ellos se desalentaron ante las dificultades. Imaginémonos la escena. De repente la multitud que estaba apostada a la puerta nota que estos hombres se las ingeniaron y en lugar de buscar la puerta para entrar, están en el techo de la casa. Creemos que estos hombres conocían bien las estructuras de las casas, pues pronto abrieron un boquete para poder bajar al hombre enfermo. Jesús fue un hombre de gran humor. Me lo imagino hasta riéndose con semejante ocurrencia de parte de estos hombres. Ahora veo esto. Jesús está en la sala enseñando. Él tuvo que oír los golpes en el techo y ver cómo aquella casa se llenaba de polvo, a diferencia de aquellos que se llenó de perfume cuando una mujer quebró el vaso de alabastro a sus pies. Ahora Jesús tendrá que detener su enseñanza
contempló la valiente fe de aquellos hombres que miraban desde arriba y ahora tienen al enfermo delante de él. Mis hermanos, la evangelización consiste en traer al paralítico a Cristo, pero también estuvieron venciendo la incredulidad que había allí adentro. Los fariseos estaban allí, se llenaban de asombro y de una reacción inmediata, tildando a Jesús de blasfemo. Pero lo cierto fue que la intrepidez de estos hombres dejó asombrados tanto a los que estaban adentro como a los que estaban afuera. Lo que allí sucedió fue una noticia que se expandió muy pronto, y esa noticia corrió por todo lugar. Hay muchas formas de evangelizar. En esta historia se rompen con los patrones y las costumbres, hablando del costo. Una pregunta que surge en esta escena sería acerca de quién pagaría el techo roto. Alguien tenía que pagar el daño. ¿Puede imaginarse la cara del dueño de la casa, que al igual que Jesús estaría oyendo los golpes de arriba y luego ver descender al paralítico? ¿Quién pagaría la factura de los daños causados a esta casa? Lo bueno es que allí estaba el carpintero de Nazaret. Es que hay un costo que pagar para que los hombres vengan al Señor. El costo de mi tiempo, el costo de las críticas del que dirán por lo que hacemos, el costo de mi propia inversión para la obra, etcétera y etcétera. El poder de la persistencia de esos hombres trajeron al paralítico. Nos desafían hoy a nosotros. Traer el paralítico a Cristo conduce finalmente al gozo del trabajo hecho. Ellos estuvieron bajando al paralítico a Cristo. El objetivo se había cumplido. Aquellos hombres vencieron todas las dificultades y ahora está una camilla con el minusválido delante del único que podía hacer algo por él. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición. No se sabe si lo que vino fue producto del pecado mismo. Al juzgar por las palabras del Señor que sus pecados fueran perdonados. Hay 4 mirones que desde arriba y una multitud adentro y afuera, expectantes de lo que Jesús podría hacer. El resto del trabajo depende de Él. Así que en esta escena Jesús va a pasar de la condición de maestro a la condición del Salvador Dios. Aquella casa fue testigo de este hecho. Las primeras palabras de Jesús pudieron confundir a la audiencia. Los mirones que están en el techo esperaban que Jesús diera de una vez la orden de sanidad, pero no lo hizo. ¡Qué desilusión! Se concretó más bien en decir: tus pecados te son perdonados. Sin embargo, esas palabras son siempre el inicio del verdadero milagro divino. Jesucristo no sanará el cuerpo sin antes no sane el alma. Hoy día es al revés, pues la preocupación mayor es sanar el cuerpo antes que el alma. Este hombre fue sanado integralmente. ¿Qué es más fácil decir? Fue la pregunta que intrigó a los oyentes. Note que Jesús no preguntó qué es más fácil hacer. Sanar al enfermo parecía ser lo más difícil, aunque levantar a un paralítico era imposible.
A muchos les gusta el ministerio de lo sensacional, y el sanar a los enfermos es uno de ellos. Pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo. Hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer: perdonar y sanar. Y de esta manera, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralítico y acostado ahora se ha levantado. La cama que un día le llevaba, ahora él lleva esa cama a su casa. Aquello tuvo que ser un momento de mucho regocijo. Alabado sea Dios para siempre. Todos, y en especial los 4 amigos, dijeron: nunca hemos visto tal cosa. Cuánto gozo produce la salvación de un perdido. Estos 4 hombres representan a la iglesia. La tarea de ella es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tiene usted el gozo de traer otros al Señor? Aquí concluimos. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es el gozo final del que evangeliza. La actuación de estos hombres nos muestra cómo debiera darse la tarea en la evangelización. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés por el perdido. Nos dicen también que si no hay unidad, el perdido quedará tendido en su condición. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron y lo llevaron. Nos dice que aún cuando el camino al Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverante y osados hasta llevar a los hombres al Señor. Y todo esto, ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón evangelizador cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio de su vida. Soy parte de estos 4 amigos. Tengo un amor sincero por el que está muerto en sus delitos y pecados. Preguntas que usted debe hacer sin contestarse usted mismo. Muchas bendiciones.